en la Araucanía han hecho que las policías hayan intensificado su trabajo, y no solo carabineros. Debido al estado de excepción decretado por la pandemia, militares también han podido patrullar la zona y se espera que el trabajo de las Fuerzas Armadas se siga intensificando. Este patrullaje mixto, en el que el Ejército también está actualmente participando, no es valorado por todos. Tenemos más detalles con Flavia Cordela. Equipo de gente que pagamos impuestos, lo único que hacemos es darle plata a estos infelices. Mira, camión pluma, quemado completo. Es el relato de un nuevo atentado ocurrido en la Araucanía, esta vez en Coyipulli. Se bajaron 3 personas con armamento largo. A los choferes lo encañonaron, le pusieron pistola en las costillas. Uno lo hicieron correr, mientras él corría le dispararon 2 veces y el resto de los impactos de bala están en el camión. Siguen llegando a pintar el mono, a hacer acta de presencia aquí, si no hacen nada. Una crítica a las policías por parte de la mujer que relata el video y que se da justo cuando el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, viajó a la zona por los últimos hechos ocurridos, donde además se propuso un trabajo coordinado entre las policías y el ejército para hacer frente a la violencia. Un redoblado esfuerzo de la acción de nuestras policías, carabineros y la Policía de Investigaciones, con el total apoyo de nuestras Fuerzas Armadas, en virtud del estado de catástrofe que afecta a nuestro país y que se está traduciendo en un reforzamiento de la acción de inteligencia y de la acción policial. Precisamente para una mayor eficiencia es que buscan incluir a las Fuerzas Armadas con todas sus capacidades. Los militares aportarán con medios blindados, planificación, tácticas y apoyo de inteligencia. Hoy ellos también están presentes en la zona por el estado de excepción decretado por la pandemia. Y nada tiene que ver el control de orden público cuando las mismas policías son atacadas, por ejemplo, con armas de grueso calibre. La colaboración y el trabajo en equipo va a llevar a que tengamos un trabajo más efectivo. La usurpación o el desalojo lo tiene que ejecutar, por supuesto, Carabineros. Es un atentado al derecho a vivir en paz. Es una amenaza a la convivencia de mapuche y no mapuche en la Araucanía. Mientras que algunos recuerdan los incendios de 2017 en la zona sur para respaldar la labor de los militares, asegurando que la ciudadanía confía en ellos, otros insisten en que ellos no están para resguardar el orden público. Al gobierno le cuesta entender que el ejército no tiene atribuciones para el control del orden público. Aquí se podría estar abusando de la restricción de las libertades que otorga el estado de excepción. Hay experiencia respecto de la protección, de la seguridad, de la confianza que genera en la ciudadanía el patrullaje por parte de nuestras Fuerzas Armadas. Discusión que se da en medio de la visita del ministro del Interior a la zona, días en los que también los hechos de violencia se han intensificado. Este es el terreno donde hace unas semanas se perdió Tomás. El fiscal aseguró que este sitio fue alterado por los voluntarios que llegaron a buscar al pequeño antes de que se pudiera cerrar este lugar. Diligencias que continúan y donde no se descarta ninguna hipótesis sobre su desaparición. Un mensaje que intenta mantener lo más importante, la esperanza. La posibilidad de encontrar al pequeño Tomás no se desvanece en el puesto de mando en el sector Caripilún de la comuna de Arauco, pese a que cada vez cuesta más continuar con la búsqueda y conservar la fuerza para seguir. Yo creo que al hombre más rudo, que es el pescador artesanal, y no quiero decir que los demás no son, el hombre de montaña, de campo, todo lo que he visto yo, que me diga, que mienta si no se le ha caído una lágrima entre medio de la montaña. Eso. A mí me da la impresión que como que alguien sabe. Eso me dio la impresión del mensaje, como que alguien sabe que esto ya se acabó y que va a aparecer. Este miércoles se cumplió una semana. Hace 7 días el pequeño Tomás Bravo salía con su tío abuelo desde su casa a buscar unos animales. Fue lo último que se supo de él. Me tocó echar las vacas para acá y lo dejé a él parado en donde fue conmigo, la pegué ahí en una parte. Y de esa parte yo me metí para abajo a sacar unas vacas y después cuando volví no lo encontré. Hoy la operación no tiene plazos. Los antecedentes se van acumulando en una carpeta investigativa que ahora es secreta, mientras en terreno continúa el incesante rastreo. Por una parte se apunta a agotar la búsqueda en este sector, no es fácil. A las pendientes y a la biomasa se suman quebradas y accidentes como estos, caídas profundas
incluso para un adulto, y que por lo mismo deben ser exploradas y descartadas por los grupos especializados. En el sector tiene interés la PDI de poder descartar definitivamente ese lugar y por eso estamos utilizando maquinaria para poder mover la biomasa y desplazarla hacia un lugar para poder trabajar tranquilo. PDI anunció que había que ampliar la zona de limpieza. Pero a una semana comienzan a revelarse las dificultades del caso. El sitio del suceso fue alterado. La Fiscalía instruyó diligencias varias horas después de la desaparición. Nosotros tomamos un sitio del suceso 100% alterado por más de 1000 personas que entraron desesperadamente a buscar al menor. Eso, más la lluvia del día siguiente, persistente todo el día, nos impide tener un sitio del suceso que se pueda trabajar de buena manera. Nosotros tomamos conocimiento de la desaparición del menor a las 2 de la mañana. Ahora también se analizan cámaras de seguridad como parte de las líneas de investigación. Están todas las cámaras siendo en este minuto periciadas para obtener las imágenes del tema, incluso las que se habla que fueron sustraídas, las grabaciones estaban en reserva. Hay que tener fe hasta el último minuto, ojalá podamos pillar al menor o al menos encontrar antecedentes que permitan descansar a la familia y poder hacer un duelo como corresponde, digamos, en razón de lo que pueda aparecer de aquí en adelante. La zona de interés para los equipos de búsqueda se mantiene en torno al área de 8 kilómetros, también con el cansancio propio producto del enorme despliegue. De hoy en adelante ya se le pidió apoyo a la provincia de Concepción y provincia de Biobío. ¿Con cuánta gente deberían apartar? 20 todos los días, 20 a 25 todos los días. Esfuerzos para mantener en pie una búsqueda que no se detendrá hasta aclarar dónde está el pequeño Tomás. Y atención con estas imágenes, porque es tanta la conmoción que ha generado la desaparición de Tomás que esto ocurrió hace solo algunos instantes. Se cumple una semana desde que no hay rastros de este pequeño. Y los vecinos de Arauco realizaron una marcha hasta el sitio donde se extravió Tomás, o al menos hasta donde habría sido dejado por su familiar. Fueron alrededor de 70 personas las que participaron en esta convocatoria, donde también hubo una velatón. Todo esto, por suerte, para dar ánimo a los equipos de rescate y también apoyar afectivamente a las víctimas, a la familia, perdón, de este menor que lleva ya una semana sin que se sepa nada de él. Y esto es exactamente en vivo. A esta hora está ocurriendo precisamente esto. Es una velatón que se está realizando en Arauco, región del Biobío, precisamente para darle fuerza, como le decía yo, a los equipos de rescate que siguen, incluso en horas de la noche, buscando al pequeño Tomás. Y durante esta jornada se conoció la sanción por las casi 280.000 pastillas anticonceptivas posiblemente defectuosas distribuidas en consultorios del país. Tras concluir un sumario investigativo, el ISP determinó que hubo responsabilidad de laboratorios Andrómaco y Silesia y los obliga a pagar 66 millones de pesos. El dinero, eso sí, no irá a las mujeres que aseguran quedaron embarazadas por consumir Anulet. Los detalles en la nota de Josefa Bustos. Fueron casi 280.000 blisters de anticonceptivos posiblemente defectuosos distribuidos en consultorios del país. Se ordenó sacarlos de circulación, pero ya era muy tarde. Cientos, tal vez miles de ellos, aún no se sabe que habían llegado a manos de mujeres en todo el territorio nacional. Meses después, 100 de ellas, embarazadas, pidieron justicia. El Estado debiera responder no solamente de forma monetaria, sino también con un reconocimiento a su error, a su poca empatía con la clase social vulnerable, porque somos los vulnerables a los que nos pasan estas cosas. Ellos son responsables. Y hoy se conocen las primeras sanciones. El Instituto de Salud Pública dictó sentencia contra los laboratorios Silesia y Andrómaco por su responsabilidad en la distribución y fabricación del producto Anulet CD. Como expresa en este comunicado, una vez que un producto farmacéutico es registrado, corresponde al titular del mismo y a sus responsables técnicos dar fe de que se elabore, produzca, libere, distribuya y expenda, cumpliendo las especificaciones del producto, lo que no ocurrió. Sí, el ISP llega hasta la sanción sanitaria, la que se puede reabrir o se puede cerrar. En este caso, hasta el momento la tenemos cerrada, ¿cierto? ¿Existe la posibilidad que después se abra?
Esperamos que no, porque obviamente esperamos que el laboratorio ya haya aprendido su lección con respecto a tener mejor validado su proceso, a tener mejor validado todo el proceso, ¿cierto?, productivo y de control de calidad, y que mejore su proceso. Ninguna de estas mujeres ha sido atendida desde un aspecto psicosocial o tampoco ha sido en definitiva contactada por el Ministerio de forma institucional para por lo menos pedirle disculpas. O sea, completamente insuficiente. 66 millones de pesos. Según el ISP, es la multa más alta a la que se puede aspirar en estos casos. Dinero que en ningún caso irá a las afectadas. ¿Qué pasa con ellas? Deberán insistir en su compensación a través de la demanda al Estado que prepara Miles Chile y que agrupa a ya más de 140 mujeres embarazadas en todo el país. Cada vez son más las afectadas, entonces ha sido bastante difícil recopilar la información, recopilar las fichas clínicas para poder interponer estas demandas. Pretendemos que en el mes de abril vamos a estar ingresando estas demandas y estamos creando un equipo técnico con profesionales ad hoc para que las mujeres tengan la más alta representación jurídica. Intentamos hablar con las 3 protagonistas del reportaje emitido por 24 horas Central hace exactamente 3 meses, pero esta vez no estuvieron disponibles. Solo una de ellas, eso sí, autorizó y pidió que informáramos que sufrió la pérdida de su embarazo y ante el daño emocional que hoy vive, sería incapaz de dar una entrevista. El ISP también tiene la función de fiscalizar a los laboratorios. ¿Se cumplió el plan de fiscalización el año pasado totalmente? Porque en el fondo esto podría haberse evitado. Se cumplió dentro de las condiciones que teníamos también de pandemia, pero se cumplió. En un comunicado desde el laboratorio Silesia informaron que tras conocerse la sentencia apeló a través de un recurso de reposición cuyo resultado sigue pendiente. Real sanción, por ejemplo, hubiese sido cambiar el laboratorio distribuidor y, en definitiva, verificar que los anticonceptivos sean de buena calidad. Sabemos lo que ocurrió con Anulet, sabemos que Silesia también tiene un problema desde el año 2018 con otros anticonceptivos, entonces esto realmente pareciera ser para calmar quizá a la opinión pública, pero no es una sanción real. Tras lo ocurrido, desde el ISP dicen que la fiscalización este año aumentará para anticonceptivos por ser de los fármacos con más fallas detectadas el 2020. Sobre Minigest 15 y Minigest 20, otras 2 marcas de pastillas con errores en su composición. El sumario continúa. Y atención con la siguiente historia. Entró a la casa de su expareja y en compañía de su actual conviviente le quitaron la vida. Robaron sus tarjetas bancarias con las que hicieron cuantiosas compras y giros, aunque el objetivo habría sido apropiarse del 10% de la víctima. Carabineros logró dar con los presuntos autores de este crimen. Fue la ambición y el despilfarro lo que los delató. En pocas horas se realizaron compras y giros bancarios por cerca de 1 millón de pesos. Se habían efectuado numerosos giros en cajero automático, 4 giros en cajero automático, se habían efectuado compras en tiendas comerciales y también giros en cajas vecinas. Es decir, y de hecho se había vaciado completamente el saldo de la cuenta RUT de la víctima. La víctima, Rigoberto Droguet, de 65 años, vivía solo en esta casa de Estación Central. El 18 de febrero, los vecinos del sector llamaron a Carabineros luego de sentir un intenso olor a descomposición que salía del interior del inmueble. Le pregunté a él, oye, no, el vecino no se ve. Me dijo, yo tampoco lo he visto. Sí, cuando ya empezamos a sentir el olor en una semana, más o menos el olor raro ahí. Los vecinos no sabían lo que vendría después. Al interior de la casa, la policía descubrió el cuerpo. Presentaba diversas heridas cortopunzantes y además estaba atado de piernas. Salí en la mañana, volví como un hombre común y corriente. Pero sí que desfilaban las niñitas, día y noche. Peleaban ahí todo. Niñitas jóvenes. Descrito como un vecino reservado, pocos conocían su lado oculto. Solía tener relaciones sentimentales con mujeres menores que él, la mayoría en situación de calle. Él les pegaba, oiga, mi amor. Les pegaba, y aquí llegaban aquí sangreando y nosotros con mi señora les prestamos el auxilio. A una le pegó porque él estaba con la otra, entonces justo llegó esa niña y él le pegó, la dejó sangrando. Habían estado tanto tiempo juntos, pero igual frecuentaba con ella. Sí tenía esa amistad con ella. Él comentó que recibió el 10% y dijo la cantidad, que eso no se dice. Y él, bueno, tenía confianza y se lo dijo a ella.
Yasna Ortega Castillo, de 23 años, fue su conviviente por algún tiempo. La policía seguía su pista luego de gastar cuantiosas sumas en centros comerciales y girar dinero en cajeros automáticos. 5 días después del hallazgo del cuerpo, fue detenida por carabineros del OS9 y posteriormente confesó el crimen. Dice efectivamente que se concertaron, que ella sufría, al parecer, según su versión, violencia intrafamiliar por parte de la víctima, por la diferencia de edad y por la adicción a las drogas que ella tenía, y en virtud de aquello planearon una especie de venganza con su actual conviviente, que es el otro imputado. No se descarta que una de las intenciones podría haber sido sustraer más dinero y eventualmente estaría radicado en este 10% que eventualmente habría recibido o iba a recibir la víctima. Tanto Yasna Ortega como Jonathan Cid, su actual pareja y el otro imputado en este caso, tenían órdenes de detención pendientes por diversos delitos. Quedaron en prisión preventiva y se fijó un plazo de 120 días para la investigación. Luego de una larga disputa y un reciente fallo de la Corte Suprema, el alcalde de Recoleta anunció la demolición de un edificio de 19 pisos que fue vendido hace más de una década en el barrio Bellavista. Es una torre con 239 departamentos que sus propietarios no han podido habitar porque la inmobiliaria excedió el número de pisos permitidos, lo que, según el edil, se hizo al margen de la ley. Verónica Moscoso tiene más detalles de esta historia. Jorge lleva 9 años esperando que le entreguen un departamento que compró al contado en esta torre de calle Dardiñac en la comuna de Recoleta. Si bien el edificio está construido y listo para ser ocupado, ni siquiera tiene las llaves para poder entrar. Una disputa entre la inmobiliaria y el municipio lo tienen a él y a otras 238 familias en ascuas porque aún no está la recepción municipal. La verdad es que hay muchos copropietarios que han fallecido esperando recibir sus departamentos. Nosotros hemos esperado con mucha paciencia que esto realmente llegue a buen puerto. Pero este miércoles el alcalde de Recoleta, tras un fallo de la Corte Suprema, anunció que el polémico edificio será demolido porque su altura no se ajusta a la normativa urbanística. La inmobiliaria va a tener que demoler, esperamos que cumpla el fallo y si no, va a ser la municipalidad la que en algún tiempo prudente va a tomar las acciones para que esto se concrete. Demolición total o parcial, la responsabilidad, según el municipio, está en manos de la inmobiliaria. De los actuales 19 pisos deben desaparecer 10. Preguntamos cuáles serán los pasos a seguir. Una mentira más del alcalde Jadwe. La Corte lo que resolvió es que estará a lo que resuelva el reclamo de ilegalidad que se encuentra pendiente hoy día en la Corte de Apelaciones. Vale decir, por la vía de la protección no se va a pronunciar en virtud que se encuentra pendiente un reclamo de ilegalidad. El abogado Espejo le ha mentido a la comunidad y a la opinión pública durante tanto tiempo que no nos sorprende que nuevamente intente poner un manto de duda sobre lo que ya ha dicho la justicia y que es que la municipalidad ha actuado conforme a derecho y que por lo tanto está vigente y firme el decreto de demolición y la caducidad de los permisos. El alcalde insiste que el proyecto incumple la norma y no existen ni existirán permisos. Jorge compró en un piso 14, solo se podían construir 9. Pero creo que es una cosa demencial el hecho de que vayan a demoler este edificio. No creo que nadie con una inteligencia por lo menos promedio pueda pensar en una solución así. Habrá que ver qué sucede en este nuevo capítulo de la llamada Batalla de Bellavista. 240 familias que no han podido cumplir el sueño de recibir sus llaves y que ya van a cumplir 10 años mirando desde lejos su inversión. El exfiscal regional de Tarapacá fue formalizado por el delito de microtráfico de drogas. Claudio Roe, quien también se desempeñó como fiscal nacional subrogante, fue sorprendido cuando intentaba ingresar estupefacientes, celulares y cargadores en la cárcel de Alto Hospicio. Somos la mejor fiscalía del país, con el mayor decomiso de droga. Sentencia pronunciada por Claudio Roe Álvarez cuando renunció a su cargo como fiscal regional de Tarapacá. Una frase que hoy resulta paradojal en el caso de quien fuera el jefe máximo de la persecución criminal en el norte del país. La tarde de este martes, el abogado ingresó a la cárcel de Alto Hospicio para entrevistarse con internos a quienes representa en causas judiciales.
al pasar por el arco de detector de metales, le pasa al detector del mismo de forma manual, no encontrando nada en su cuerpo, por lo que procede a revisar las carpetas que portaba. Fue en ese momento, señala que el imputado le manifiesta para qué me va a revisar las carpetas si nunca las revisa. Respondiendo el funcionario, todos los elementos que porte deben ser exhibidos por transparencia de ambos, le indica. A pesar de su negativa inicial, Claudio Roe finalmente accedió en forma voluntaria a que personal de Gendarmería revisara las carpetas que portaba al momento de su ingreso al penal. En el forro plástico de la carpeta se encontraba una hoja en blanco y debajo de esa hoja se encontraba un celular adosado con cinta adhesiva transparente a un cable USB, el cual entre medio de estos objetos se apreció un elemento color naranjo, posteriormente visualizado como 2 tabletas contenedoras de comprimidos con la leyenda clonazepam. Al ex fiscal regional se le incautaron comprimidos de clonazepam y otros elementos prohibidos como celulares, cargadores y manos libres. Por todo esto, fue formalizado por el delito de microtráfico de drogas en calidad de autor. Hace presente que se encuentra en conocimiento del imputado que las especies pretendía hacer ingreso en el centro penitenciario para luego entregárselas a los distintos destinatarios, los cuales son sus clientes, excepto los comprimidos de clonazepam, toda vez que siempre les señalé a mis clientes que no les ingresaría sustancias ilícitas y que estas les fueron entregadas adosadas a uno de los celulares enguinchados con cinta adhesiva transparente. Señala finalmente que no recibió dinero por parte de los familiares de los internos al intentar ingresar las especies a la cárcel. Claudio Roe se desempeñó como fiscal regional de Tarapacá hasta septiembre del año 2010, cuando renunció a su cargo para dedicarse a su profesión de abogado. Antes de abandonar el Ministerio Público, ejerció incluso como fiscal nacional subrogante. Yo no tengo idea desde cuándo él tiene vínculos con organizaciones delictuales si hablamos en el sentido de vincularse de una manera no profesional con personas que cometen delitos. La verdad es que no sé desde cuándo. Lo que sí tengo la tranquilidad es que él hace muchos años que ya no pertenecía al Ministerio Público y no tenemos ningún antecedente para pensar que cuando él pertenecía al Ministerio Público incurría en este tipo de conducta. Según informó Gendarmería, los clientes de Claudio Roe se encuentran imputados por delitos contra la salud pública, conducción en estado de ebriedad, receptación, robo con intimidación y narcotráfico. Si bien la persona imputada dejó el Ministerio Público hace más de 11 años, llama muchísimo la atención porque habla de una potencial ligazón entre el crimen, en este caso el crimen organizado, y personas que tienen algún tipo de contacto con el poder civil, en este caso el Ministerio Público. Es muy importante que se aclare rápidamente y que esta persona sea sancionada con todo el peso de la ley. El ex fiscal regional, ahora formalizado por microtráfico de drogas, quedó en libertad, pero con la medida cautelar de arraigo nacional y prohibición de acercarse al centro penitenciario de Alto Hospicio. Desde el calentamiento global hasta la inmigración, esta semana el presidente Joe Biden entró ya en tierra derecha y empieza a cambiar drásticamente el legado dejado por Donald Trump. Ni siquiera las bajas temperaturas han quebrantado la esperanza de cumplir el sueño americano de miles de migrantes varados en México. Para ellos, la propuesta de Joe Biden de regularizar la situación migratoria de muchos de ellos se convirtió en una luz al final del túnel. Es un paso muy importante. Esperemos de que el gobierno estadounidense siga trabajando con la sociedad civil. El proyecto, que ya fue presentado al Congreso, promete beneficiar hasta 11 millones de personas, muchas de ellas expulsadas de Estados Unidos, marcando una diferencia sustancial con la política impulsada por su antecesor Donald Trump. Yo no creo que Biden sienta que esté bajo la sombra de Obama, pero sí está bajo la sombra de Trump, yo creo. Hay una especie de tratar de bajarle las revoluciones a la presidencia. Esta imagen de la Casa Blanca cubierta de nieve no se veía hace casi 30 años. Los estragos de la tormenta han dejado al menos ya 70 muertos. Los ambientalistas lo relacionan con el avance del calentamiento global, otro punto del que Biden ya empezó a dejar atrás la herencia de Trump. A 5 días de haber reingresado al Acuerdo Climático de París, el mandatario decidió adoptar junto a Canadá uno de sus compromisos más complejos en materia medioambiental.
Queremos demostrar nuestro liderazgo para que los demás países eleven sus aspiraciones. Para ello, vamos a lanzar un plan ambicioso de alcanzar cero emisiones de carbono en 2050. Y también en derechos humanos quiere dejar atrás la era Trump. Reincorporar a Estados Unidos a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU es su primer paso, seguido de abolir la pena de muerte. And I welcome the pledge by the new U.S. administration to work towards ending the death penalty, both at federal and state level. Cambios que quiere implementar en los primeros años de su mandato. Sobre todo tomando en cuenta que, al igual que todos los presidentes, va a tener que enfrentar una elección de midterm que muchas veces puede significar cambios en los equilibrios políticos dentro del Congreso. Una cruzada por revertir el legado de Trump que, según medios locales, tiene a Joe Biden contando con el apoyo popular suficiente para lograrlos. Fíjese que así se ven ya las tiendas que venden útiles escolares, aunque con un flujo menor en un 30% si uno lo compara con febrero del año pasado. Los padres se preparan para enfrentar el nuevo año escolar de sus hijos, pero ideando opciones de ahorro, como por ejemplo la reutilización de útiles del año pasado. Esta semana se ha activado bastante la demanda por útiles escolares. Igual hay que comprarlo. Tengo todo del año pasado. No creo que compremos útiles escolares. Puros cuadernos, nada más. Con la incertidumbre aún en la mochila, si es que las clases presenciales vuelven o no, algunos se niegan a comprar útiles escolares. Porque tenemos útiles escolares del año pasado y bueno, acomodarse con lo que tenemos nomás. A todos nos pasó porque quedaron los útiles del año pasado. Por ejemplo, mis niños alcanzan en la primera semana de marzo. Todavía no sabemos cómo va a ser el sistema, no hemos comprado nada. Pero hay otros que lentamente se acercan y ya comenzaron con las compras. Los clientes están viniendo de forma gradual y paulatina a medida que los colegios y los escolares vamos teniendo más certeza que van a ingresar a los colegios. Y eso puede que tome más tiempo a diferencia de otros años. Por lo tanto, sí, efectivamente se va a extender un poco la temporada escolar. Y es que sean o no presenciales las clases, varios apoderados aseguran que van a necesitar diversos artículos. Los cuadernos, si no se ocupan en tareas, lo ocupan haciendo cualquier otra cosa, así que son necesarios. Ando buscando cosas para mi hijo igual, pues. El viernes tengo que ir a saber si es que entra al colegio. ¿Se está adelantando? Me estoy adelantando. Igual como se hacen las tareas online, hay que comprar los materiales para hacerlas. Me estoy adelantando, también tengo varios sobrinos que también hay que apoyar. En las últimas semanas se ha visto un mayor flujo, aunque ya han notado una caída en la demanda cercana a un 30% este año escolar. Los vendedores nos aseguran que la modalidad de compra 2021 es distinta. Muchos papás vienen con su lista solicitando los productos que les faltaron, porque como quedaron con algunos materiales, entonces están parchando con eso y vienen aquí a buscar lo que les faltó solamente. Pero también vemos muchos papás que está comprando útiles para dejar en las casas. Y es que este año, reutilizar productos parece ser una buena alternativa. Marisol, por ejemplo, junto a los apoderados del colegio que asiste su hija, se pusieron de acuerdo para reciclar libros y ropa entre niños de distintos cursos. De esa forma, esperan darle un alivio al tan damnificado bolsillo tras la pandemia. Por ejemplo, ella pasó a tercero y ya le pasan los libros a los niños que van a ir a segundo. Con el uniforme igual, los niños que vienen ahora primero, se van cambiando con los de segundo y hay una forma de ayudar a los papás, que te salga más barato. Según cifras que entregó Sarnac, reutilizando o cambiando uniformes, las personas podrían ahorrarse hasta un 25% de presupuesto. Lo mismo con los útiles escolares, utilizando artículos del año pasado, gastarían promedio 9.481 pesos versus 16.000 pesos si compra toda la lista de cero. Nosotros levantamos en el Sarnac un comparador de precios que está disponible desde este momento en www.sarnac.cl. Uno puede como consumidor conocer cuáles son los precios de ese producto que yo deseo como consumidor en cada uno de esos establecimientos comerciales. Y la gran lección año tras año, con o sin pandemia, sigue siendo cotizar, sobre todo en textos escolares que representan hasta un 84% de la canasta. Además, que solo un 33% de los colegios aseguró que no los cambiarán. Lo que instamos también este año, en lo que decíamos en enero, es que busquen las alternativas más económicas, o que reutilizaran en algunos casos libros del año pasado, o que utilizaran los libros online que deja el Ministerio disponibles.
Útiles escolares reutilizables como emblema, especialmente si consideramos que gran parte de los establecimientos están definiendo e informando la modalidad con la que volverán a clases este año. Chile es el segundo mayor importador de plátanos en el mundo, por eso la siguiente información ha llamado tanto la atención. Hay un hongo que podría erradicar las plantaciones de banana en el mundo, lo que mantiene a toda la industria de este fruto en alerta. Es la fruta regalona de los chilenos, pero también de los que vienen llegando. ¿Cómo que compra cada mes? Aquí compran harto plátano, bastante. Para comer generalmente sean 2 o 3 kilos, la gente igual come harto plátano, se vende harto. Y la gente la disfruta de variadas maneras. En batidos o en smoothies, que me gusta consumir harto. Así nomás, yo a mi hija le doy así nomás. A veces hacemos jugo y lo licuamos con mucha fruta. El plátano, o más bien la banana, que es el nombre correcto de la fruta que comemos mayoritariamente en Chile, podría tener sus días contados. O al menos la variedad que nosotros consumimos, el Cavendish. El responsable, un hongo. Conocido como el R4T, un agente patógeno que fue descubierto hace unos años y que afecta directamente a los suelos de los cultivos con un alto grado de contagiosidad. Algo así como una pandemia de las bananas. Considerando que somos el segundo mayor importador de la dulce y deliciosa fruta amarilla, la noticia preocupa. Y este hongo es un hongo de suelo. Y eso lo complica porque el control de hongos de suelo es muy difícil. No tenemos herramientas químicas, por ejemplo, que apliquemos al suelo y que actúen sobre el organismo. En Filipinas ya afectó cerca de 16.000 hectáreas, mientras que en algunas provincias de China la pérdida llega a más del 70% de sus plantaciones. Y no es la única mala noticia. La posible solución es radical. ¿Sería cambiar de variedad una de las posibles soluciones? A la larga esa es la forma, esa es la estrategia que debe tomarse porque es muy complejo tomar otro tipo de medidas. Cuando las especies no tienen otras especies, basta que haya un insecto, un hongo o un virus que se dé en esa plaga y afecta a todas. Eso sí, Ecuador, nuestro mayor proveedor de banana, se ha preparado con estrictos protocolos sanitarios para evitar la llegada de este hongo. Algo que los importadores chilenos pudieron ver con sus propios ojos. Yo he estado en Ecuador también, he visto que los ecuatorianos han tomado muchas precauciones referente a esta plaga y por ende en Ecuador no está. A mí me tocó ver en Bananera cómo se tomaban todas las precauciones para que el hongo no ingresara. Una enfermedad silenciosa que no se ve a simple vista y si bien no tendría consecuencias para la salud de las personas, podría acabar con toda una variedad de la banana, una de las frutas más queridas por los chilenos. Escuche lo siguiente, vacunas por enfermeras. Esa es la última y polémica propuesta del gobierno filipino de Rodrigo Duterte. ¿De qué se trata exactamente? Florencia Slobodiuk nos cuenta más. Mis órdenes a la policía y al ejército. Si hay problemas, si hay una ocasión en la que se defienden y sus vidas están en peligro, disparen a matar. Mi hija no será candidata. Esto no es para mujeres. La configuración emocional de una mujer y un hombre es totalmente diferente. Si no hay alcohol disponible, especialmente para los pobres, simplemente vaya a una estación de servicio y use gasolina para desinfectar. Desde hace 5 años, el presidente filipino, Rodrigo Duterte, nos ha acostumbrado a sus salidas de protocolo y a sus sorprendentes propuestas. La última de ellas ya causa controversia. Duterte ha ofrecido enviar 5.000 enfermeras filipinas por año a países como Alemania y Reino Unido, a cambio de asegurarse 600.000 dosis de vacunas contra el COVID-19. Reino Unido podría necesitar 50.000 enfermeras más durante los próximos 4 años para controlar bien la pandemia, mientras Alemania ha estado contratando enfermeras extranjeras para cubrir miles de puestos. Las opiniones de enfermeras y enfermeros están divididas sobre la propuesta. Hay quienes están dispuestos a aceptar irse, mientras que otros no lo ven de esta forma.
Cuando leímos y oímos por primera vez la noticia nos entristeció y nos lastimó. Es como si fuéramos un objeto que se puede canjear por las vacunas. Es como si fuéramos mercancías. El ministro de Salud de Reino Unido dijo no estar interesado, que su prioridad es la vacunación local y que el excedente de vacunas lo compartiría a nivel internacional a través del programa COVAX. Esta no es la primera vez que el mandatario entra en conflicto con las enfermeras. Hace unos meses pidieron un aumento salarial y su respuesta fue tajante. Entra a la fuerza policial, el salario es mayor. Si sigue siendo una enfermera afuera, solo obtendrá alrededor de 8, 9 o 10 mil pesos filipinos. La situación en Filipinas es crítica. Vive uno de los confinamientos más largos del mundo y ya superó 500.000 de contagios, uno de los más altos de Asia, mientras que la campaña de vacunación aún no comienza en el país. Me gustaría expresar la gratitud del presidente, no solo a Sinovac, sino al gobierno de la República Popular de China por venir una vez más en nuestra ayuda en nuestro momento de necesidad. Filipinas espera recibir su primer lote de vacunas esta semana, donadas por China. Pero Duterte quiere asegurarse al menos 148 millones de dosis de vacuna para inocular a los más de 110 millones de habitantes. Y tras el preocupante aumento de los suicidios en Japón, el país asiático decidió nombrar a un ministro de la soledad. Todo esto para fortalecer los lazos sociales afectados por la pandemia. En Chile, la realidad de la salud mental también inquieta y por lo mismo el presupuesto en este aspecto aumentó en un 310%. Kevin Felguera tiene el informe. Es uno de los peores efectos de la pandemia, uno que llevó a Japón a tomar la determinación de seguir los pasos de Reino Unido y nombrar a un ministro de la soledad. Siento mucho dolor por el incremento en el número de personas que han terminado con su vida. Necesitamos estar juntos y prevenir esto. La distancia social, esa arma contra el COVID-19 que hoy para muchos demuestra tener un doble filo potente. Y es que solo en Japón la ola de suicidios ha tenido su primer incremento en 11 años, llegando casi a los 21.000 fallecimientos por esta razón en 2020. Un país de más de 126 millones de habitantes con cada vez menos natalidad y una cultura solitaria, donde incluso hay casos como el de este joven que se casó hace pocos años con una figura animada, reflejo de un escaso contacto social que buscará evitar el Ministerio de la Soledad japonés para proteger los lazos sociales, algo que en Chile también preocupa en tiempos de pandemia. El año pasado, que es un año propiamente de pandemia, se registraron 1.573 casos de suicidio. Cifra que debe ser minuciosamente revisada por el Departamento de Estadísticas del MinSal, pero que habla de una realidad distinta a la de Japón, y es que el número total de suicidios bajó en comparación a años anteriores. Eso sí, la realidad de personas con trastornos psiquiátricos ha ido al alza. Ocurre un pic de búsqueda, cotización y compra de ansiolíticos y antidepresivos durante el mes de abril. Este pic llega a un 186% respecto al periodo anterior. Pic de consultas y de compra de medicamentos que no ha dado tregua incluso en el verano. Y es que los expertos coinciden en que la pandemia provocó un estrés social tan agudo que generó trastornos psiquiátricos en parte de la población que no requería tratamientos. La pandemia mostró que mucha gente que vivía sola, vivía bien, pero que esta soledad impuesta se transformó en sentirse solitario y que por lo tanto favoreció mucho los cuadros depresivos. Estrés extra, incertidumbre o incluso el encierro producto de las cuarentenas son solo algunos de los aspectos que hicieron que se reforzaran los programas de salud mental y sobre todo los que buscan prevenir que las personas decidan terminar con su vida, una tarea que tal como la pandemia se extenderá de manera indeterminada en el tiempo. El prevenir el suicidio ha sido una tarea importante el 2020 y sigue siendo el 2021 e incluso para los próximos años. Tasas de suicidio que, al menos en Chile, no han aumentado, pero que en casos como el de Japón marcan una tendencia a la que hay que adelantarse. Por lo mismo, el presupuesto para reforzar los equipos de atención primaria en la salud mental aumentó en más de 300% para este año, es decir, 18.300 millones de pesos. Se suma un programa
que es el programa de intervención psicológica breve y remota, el cual permite que la persona, el usuario, intervenga a través de una videollamada con un especialista, con un profesional de salud mental. Un aspecto esencial para enfrentar esta creciente preocupación por la salud mental, en donde también se pide un cambio de discurso sobre la distancia entre las personas. Nos hemos equivocado, se ha hablado de distanciamiento social. El distanciamiento que tenemos que propugnar es distanciamiento físico. Todas las redes sociales debemos utilizarlo en vez de pelearnos por Facebook o por Twitter, tenemos que comunicarnos. Seamos activos en reactivar la conexión con otras personas. Pero esa es una clave para poder sobrepasar la pandemia. Cercanía, que será una de las tareas fundamentales de Tetsushi Nakamoto, el nuevo ministro de la Soledad en Japón, que buscará frenar la emergencia social provocada por las cifras de suicidios en 2020, que por ejemplo en octubre superaron a las personas fallecidas por COVID-19 en el mismo mes. Lo que se sabe de esta jornada es que llegó el sexto embarque de las vacunas de Pfizer-BioNTech. Son casi 190.000 dosis. Está con nosotros Pascal Fuente para actualizarnos. Y también, Pascal, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Nuevos grupos también de personas que van a ser prioritarias en la vacunación. Así es. Nuevo embarque, pero además estamos esperando qué va a pasar mañana porque debieran llegar más vacunas de Sinovac Biotech. Pero esta buena noticia que dices tú es porque se incluye a los dializados, van a poder empezar a vacunarse, pero también las personas que han sido trasplantadas con órganos como hígado y riñón. Escuche. Esto es sumamente importante porque es un grupo de mucho riesgo, de manera que ellos tienen algún grado de inmunosupresión crónica y por otro lado tienen que movilizarse no diariamente, pero 3 veces a la semana, lo habitual, hacia el centro de diálisis, hacerse la diálisis, compartir con otras personas. Iván, y no es la única buena noticia porque la vacuna de Johnson & Johnson, Janssen, presentó un 66% de efectividad, 72% en Estados Unidos y 64% en Sudáfrica, ya lo sabemos, por esta variante que es más contagiosa. A partir de estos resultados, la FDA de Estados Unidos, el ISP gringo, como podríamos decir, la autorizará probablemente el sábado y es otro de los antídotos que Chile tiene en su portafolio de vacunas. ¿Cómo ha evolucionado la pandemia? Nos quisimos preguntar y bueno, con cifras de la OMS que les vamos a mostrar. A continuación les vamos a dar algunos datos. Esta semana el mundo ha tenido que lamentar 66.000 muertes a nivel global, 20%, eso sí, menos de fallecidos y con un 11% menos de casos en todo el planeta. Noticias alentadoras porque si vemos en la siguiente lámina, nuestro continente lidera esta disminución en las cifras, 23% menos de muertes y 19% menos de contagios. Claro, esta nueva oleada que estamos viendo tiene contagios importantes, pero un poquito menos de letalidad y eso es una buena noticia, además que han avanzado los procesos de vacunación. Así es. Hay un grupo que ha estado con constantes dudas durante esta pandemia. Se trata de las embarazadas y las madres que están lactando, porque hay mucha incertidumbre respecto a la vacunación de ellas, respecto a si se contagian, podrían dar pecho, por ejemplo. Bueno, un estudio de Lancet trató de responder con evidencia qué hay hasta ahora, por ejemplo, si una madre que se infecta con SARS-CoV-2 puede o no lactar, dar pecho. ¿Qué es lo que dijo este estudio? Lo escucharemos de la mano de la doctora Honorato de la clínica alemana, que además contesta esta pregunta. Las madres lactantes, las madres que están en lactancia, ¿pueden vacunarse? Escuche. Es mucho más importante tener guaguas con lactancia por todos los beneficios que ya conocemos, que son múltiples, versus el riesgo del contagio. Hoy día, sobre todo con la Sinovac, que es una vacuna de virus inactivo, tenemos como la seguridad de que por historia, en el fondo, por ejemplo, con la vacuna de la influenza, que no hay ninguna contraindicación porque ese virus que está inactivo no va a pasar por la lactancia y no va a tener ninguna repercusión en la mamá.
Se recomienda con la vacuna Sinovac porque es de virus inactivado, ya lo hemos tratado acá, a diferencia de la vacuna de Pfizer, por ejemplo, que es ARN mensajero, que se tiene menos información. Por eso, acá la doctora Honorato nos planteaba que con la vacuna CoronaVac sí podrían vacunarse. Bueno, un estudio citado por La Tercera contabilizó los años de vida perdidos en 81 países del mundo, incluido Chile, a causa de la pandemia. ¿Sabes cuántos son? Sí, no leí la cifra, es espantosa. Son millones. Vamos a verlo a continuación. Son 20.007.518 años perdidos, con un promedio de 16 años por cada muerte individual. Esta cifra se calcula... Son los promedios de expectativas de vida. Es la diferencia exacta entre la edad de un individuo al morir y su esperanza de vida correspondiente de cada nación del mundo, por supuesto. El grupo etario que más años de vida perdió fue el segmento entre los 55 y los 75 años. Que además es el grupo, por supuesto, donde más afecta y ahí es donde se han producido la mayor cantidad de muertes. Así es. Por eso este grupo es el que seguimos impulsando. Recuerden que están vacunando ahora a los rezagados a vacunarse. Pero vamos a cambiar de tema. A ver, aquí nos vamos ahora. No vamos a algo necesariamente tan alegre, porque se trata de un asteroide. Solo en febrero, 4 asteroides han pasado cerca de la Tierra. Es peligroso. ¿Por qué? Se lo preguntamos al profe Massa. Escuchemos. La distancia de la Tierra al Sol son 150 millones de kilómetros. Entonces, un asteroide que pasa 1, 2, 5 millones de kilómetros pasa cerca de la Tierra. Bueno, los que son mayores de 1 kilómetro en diámetro son bastante peligrosos. Un asteroide de ese estilo, por ejemplo, que caiga en un lago o que caiga en el mar, podría causar una tremenda ola que podría producir una devastación en un montón de territorios. Los asteroides no están solos. Y si un asteroide pasa un poquito cerca de Marte, Marte lo va a desviar un pelito. Y ya la órbita siguiente no va a ser igual a la anterior. Y si pasa un poquito cerca de la Tierra lo va a desviar un poquito. Y entonces a la próxima vez no va a pasar por donde mismo. No es que los asteroides tengan como rieles de ferrocarril y que pasen siempre por ahí. Por eso no es tan fácil saber exactamente por dónde van a pasar. Lo importante, que lo tuvimos, digamos, el profe Massa nos fue contando más detalles de qué pasaría si pasa un asteroide, es no hacer o no cometer un error que cometieron los rusos, porque en Siberia, el 2013, cayó un asteroide a un lago congelado. Todos se acercaron a acopucharse, podría decir, a las ventanas. La expectativa, evidentemente, claro. Exacto, y quedaron miles heridos porque las ventanas, por supuesto, explotaron. Un asteroide que es muchísimo más chico, que fue muchísimo más chico que el que va a pasar el 21 de marzo. Pero bueno, tenemos más información relacionada con asteroides porque tiene que ver con los protagonistas de la próxima historia, que seguramente vieron un asteroide que terminó con su vida, los dinosaurios. Pero ¿por qué queremos hablar de los dinosaurios? Porque paleontólogos chilenos quieren hacer una suerte de Jurassic Park en Aysén. Veamos en la nota de Fernanda La Rosa. Un parque jurásico como este aquí en Chile. Eso es lo que existió hace millones de años en la región de Aysén. Dinosaurios y cientos de otras especies ya extintas que caminaron libres por los paisajes de la Patagonia dejaron su recuerdo grabado en las rocas de la zona austral que aún permanecen en la región y que hoy se busca proteger como parte de nuestro geopatrimonio nacional, todo con un objetivo. A poner en valor estos lugares tan especiales que dan cuenta de un pasado, también de hace millones de años, en la cual pueden existir dinosaurios, plantas extintas, mamíferos, aves. Una tierra rica en fósiles con el potencial para convertirse en una meca de la paleontología a través del proyecto Parque Jurásico, una iniciativa que busca preservar y exhibir la riqueza natural de la región de Aysén, fortaleciendo tanto la investigación y el desarrollo científico como el turismo. Cuando uno encuentra un lugar único desde el punto de vista geológico, paleontológico, que le dice muchas cosas de la historia del pasado,
hay que preservarlos como herencia, como parte de un libro, prospectar, buscar, recuperar, estudiar. Manuel Suárez en 2004 descubrió en esta misma zona al chilesaurio junto a su hijo Diego, lugar que en la actualidad aún guarda muchos otros misterios y especies que esperan ser descubiertas por la ciencia. Que en este momento ya hay varias especies nuevas que se va a aportar la región de Aysén al conocimiento científico mundial. El futuro se ve muy promisorio y probablemente Aysén va a continuar dando que hablar durante muchos años. El futuro de la humanidad radica en la ciencia. Quizás que otro secreto y cosas maravillosas para entender el funcionamiento de la Tierra hay en nuestro país. Secretos de la historia natural que permanecen ocultos en la misma tierra que pisamos y que en la región de Aysén poco a poco van revelando la historia de nuestro planeta. Chile, país privilegiado con sus cielos para la astronomía y con sus tierras también para la paleontología. Muchas gracias. Gracias a ti. Vamos ahora con otras informaciones. De los campos de golf a los más exclusivos clubes nocturnos de Las Vegas. Bueno, la verdad es que los triunfos y excesos han sido parte de la vida de Tiger Woods, quien a esta altura se recupera de un grave accidente automovilístico. Lo vemos en la nota de Franje Madariaga. Antes de las 7 de la mañana del martes salió inquieto desde su hotel desde el sur de Los Ángeles. Pocos minutos después, su auto salió de la pista y se estrelló. Luego de horas en cirugía por múltiples lesiones en su pierna derecha, el golfista Tiger Woods se encuentra estable y consciente en el Hospital Harbor. Aún no están claras las razones del accidente. Hasta el momento, la policía descartó alcohol en su organismo y su familia, a través de un comunicado, señaló que no había consumido otras sustancias antes del choque. Esto tomando en cuenta el historial de excesos de quien ya es considerado como una leyenda del golf. Tenía 2 años y ya golpeaba las pelotas de golf con un palo. Su padre sería su mejor amigo dentro y fuera de la cancha durante sus primeros años, rompiendo las barreras raciales en un deporte donde casi no existían jugadores afroamericanos. Era un deportista afroamericano, entonces ya rompía todos los esquemas dentro del golf. Entonces trajo otro público dentro a la línea del golf. Y eso ayudó mucho también a hacer el golf un poquito más popular, no tan elitista. Sin tiempo para amigos o estudios, se convirtió en el golfista más joven y el primer afroamericano en ganar el Máster de Augusta, pero sus primeras caídas no tardarían en llegar. Luego de ganar sus primeros títulos y firmar un contrato multimillonario con Nike, Tiger Woods conoció a una modelo sueca que trabajaba como cuidadora de niños, la misma que sería su esposa y madre de sus 2 hijos. Sin embargo, el golfista se hizo reconocido tanto por su desempeño en las canchas como por su frecuente presencia en los principales centros nocturnos de Las Vegas. La vida privada del astro del golf pasó a ser cuestionada por todo el mundo. Adicto al sexo y a los medicamentos, Tiger Woods dejó su talento deportivo en segundo plano. Los medios estadounidenses señalaron que mantuvo relaciones con más de 10 mujeres mientras estaba casado. Obviamente a muchas personas les afectó, a las personas más tradicionales les afectó, pero como llegó un punto, y el americano en ese sentido le dolió mucho porque él mintió. Y los problemas se acumulaban. En 2009 chocó cerca de su casa mientras crecían sus escándalos por infidelidades y al año siguiente se concretó un millonario divorcio. Como golfista aprendí mucho más este año que cualquier otro y como persona infinitamente más. Así que ha sido un año muy exitoso, aunque también fue un año muy doloroso. Tras varios años de altos y bajos, el 2017 marcó otro hecho clave en su vida. Fue arrestado por policías de Florida que lo encontraron desvanecido en su automóvil. Había tomado un cóctel de 5 medicamentos. Pasó meses en rehabilitación y estuvo 4 veces en el quirófano entre 2014 y 2017 debido a dolencias en su espalda. Después de estar 301 días fuera de las canchas, Tiger Woods anunció su regreso. No ganaba un título de torneo mayor en 11 años.
Después de una década marcada por accidentes en auto, problemas con las drogas y un mediático divorcio, Tiger Woods ganaba el Máster en 2019 y volvía a la cumbre. Una vida marcada por hechos polémicos, pero también por más de 80 logros deportivos. Y nos vamos a Argentina, donde el empresario Lázaro Báez, uno de los hombres más cercanos a la vicepresidenta Cristina Kirchner, fue condenado a 12 años de prisión por lavado de 55 millones de dólares, ocurrido entre los años 2010 y 2013. El tribunal determinó que ese dinero fue trasladado a cuentas en paraísos fiscales para luego ser usado para la compra de bonos del Tesoro argentino y después depositado en las cuentas en Argentina de una empresa que pertenece a Báez. Junto con Lázaro Báez fueron condenados sus hijos Martín a una pena de 9 años de cárcel, Leandro Báez a 5 y Luciana y Melina Báez a 3 en suspenso. La sentencia se había postergado durante 2 semanas por diferencias en los criterios entre los jueces. Viña es un festival. El siguiente es uno de los géneros musicales que se transformó en una tradición del Festival de Viña. Desde Daddy Yankee el año 2006, el reggaetón ha tenido presencia permanente, aunque a veces no tan destacada en la Quinta Vergara. La nota es de Kevin Felgueras. Para muchos una moda que iba a ser pasajera, para otros un verdadero estilo de vida. Sea cual sea la visión, en Viña 2006 se le abrió la puerta al reggaetón y nunca más se le cerró. La Quinta Vergara vivía por primera vez ese domingo 26 de febrero la presentación de un reggaetonero. El Big Boss entraba en un trono y el festival cambiaba para siempre. Nos fuimos. La sensación era que esto es reggaetón y es la moda. Esta moda va a pasar, va a ser pasajera. Todo el estadio que me persiga, Candy. ¡Machete! ¡Machete! Cuando Daddy Yankee el 2006 gritaba machete, todo el mundo levantaba el brazo. ¡Machete! 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 Y de verdad era el público de Daddy Yankee puesto en la Quinta Vergara. Moda que se impuso en el Festival de Viña en 2006 y que se ha mantenido en las siguientes 14 versiones. Que Daddy Yankee por lo menos no era una moda y que abrió una senda. El reggaetón se imponía en la Quinta desde Daddy Yankee y la guerra de sus máximos exponentes estaba desatada. Así llegó en 2007 Don Omar. ¿Quién es mejor, Daddy Yankee o Don Omar? ¡Don Omar! Las canciones de Don Omar tienen sentimientos, son de corazón. Daddy Yankee, puro perreo y gasolina. Yo creo que la gente de Chile verá por qué nos llaman los reyes del reggaetón. Don Omar y Daddy Yankee se presentaron 2 veces más cada uno, siendo los exponentes del reggaetón con más shows en la Quinta. Y si te la sabes, cántala con nosotros. Esa base que hace bailar a cualquiera siguió escuchándose fuerte y claro con el reggaetón old school. Si se nos da y salimos a solas, permítame, si te digo, sigue recitándome. Pasando por exponentes que mezclaron varios estilos musicales hasta lo más nuevo de la música urbana. La puerta se abrió gracias al reggaetón. Cuando todavía estaba en gestación lo que era lo urbano, el reggaetón y todo eso, el 2011 estuvo Calle 13. Bad Bunny le da la vuelta al hecho que estuvo con el trap y que el tipo es absolutamente líder de ese ámbito. Pero para los exitosos números de reggaetón o música urbana hay una mítica excepción. Los pajaritos en el aire. Que pintaron pajaritos en el aire, duraron más amor y no creíste. Los muchachos, claro, era el hit que tenían y el poder del hit, el poder de la canción que conoce el público. Breve presentación de un dueto que cantó 3 veces la misma canción ante una Quinta casi vacía. Ya fuera de la transmisión televisiva, el show continuó y con premios.
ni siquiera estaba la modelo. Estaba Rafa, solo se quedó Rafa, sin vestón. Le entrega los premios, se llevaron 2 antorchas. El sabor amargo de esa presentación, que incluso fue víctima de burlas, lo hicieron olvidar a exponentes como Becky G, Nicky Jam, ¡Nicky Jam! ¡Se lo presento! ¡Es el mejor reggaetonero y vino a Viña! Zion y Lennox, y uno que revolucionó la ciudad jardín, Maluma. Vas libre como el aire. El negrito de ojos claros fue el último reggaetonero en pisar el escenario más importante del país, un show de 25 canciones que remeció al monstruo. Reggaetón, el ritmo urbano que desde 2006 está en el Festival de Viña y que el próximo año sí o sí dirá presente, dejando en claro que llegó para quedarse. Bien, pues les recordamos que a partir de las 22 horas Televisión Nacional de Chile está autorizada para transmitir programas para mayores de 18 años. Escuche lo siguiente. A veces hay que escuchar la voz del pueblo. Algunas veces. 1988, se recuerda, el Puma Rodríguez con esta frase protagonizaba un momento que es considerado histórico sobre el escenario de la Quinta Vergara, aunque no todos saben o no todos se recuerdan que no tuvo un contexto tan político esa frase. Es solo uno de aquellos episodios tensos o polémicos vividos en el Festival de Viña del Mar y que recordamos ahora en la nota de Franco Ferreira. Los prisioneros casi fueron el 87 a Viña, pero los bajaron. En su lugar llevaron a Cuba. El 91 fueron, pero sin Narea. Solo el 2003 la formación original hizo de las suyas en el festival. El curita con la censura en cierto canal de televisión. Luego la mina con las tetas operadas con la propaganda de cerveza. Era una situación que se podía esperar, era una especie de tormenta que podíamos aguantar, pero lo interesante fue que no hubo censura. Como sí habíamos padecido en otros años, que simplemente se sacaba al artista o se cortaba la transmisión. Tensión existió, pero ya mucho menos expuesta para un certamen que la ha vivido. A veces no en la misma Quinta Vergara, como le pasó a Bigote a Roset, entonando Libre, un verdadero himno en el festival de 1974. Libre, como el viento que recoge mi lamento y mi pesar. Generando en gran parte de los televidentes una distancia con la bella canción de Nino Bravo, pues en Viña 74, claro, Libre adquiría otro sentido. Se encendió completamente la Quinta Vergara con antorchas. Era parte de un público que estaba a favor del golpe y de lo que estaba sucediendo. Comenzaban años donde el concepto de pan y circo, de aquí obviamente no sacaba el pan, pero sí todo lo demás, con un festival visitado a menudo por miembros de la Junta de Gobierno. Tiene una presentación de un ballet folclórico y entra Pinochet y se provoca una ovación generalizada. En una quinta donde cualquier chispa encendía la tensión. Yo estoy agarrando vuelo nomás, decía Manolo González en 1978, y así nomás. Fue escalando en simpáticos chistes con personajes del momento como Martín Vargas, gran boxeador, y Pinochet. ¿Por qué perdió Martín? Porque fue mi general Pinochet, porque apoya el deporte y se ganó frente al Martín ahí. El Martín le pegó la mirada y no se atrevió nunca a sacar a relucir la izquierda. Nunca. La gente reía y Manolo González no halló nada mejor que comenzar otro chiste, ahora con Carabineros, para que en pocos segundos la transmisión se fuera derechamente a comerciales. Los Carabineros de Chile son la policía más grande que tiene el mundo. Mire lo que les digo. Lo que hubiese querido Gloria Gaynor el 80 para terminar con esa verdadera pesadilla que le hicieron sentir. Las antorchas con fuego que se prendían en la quinta en medio de su show. En primer lugar, quita el fuego porque es muy peligroso para mis amigos. Por favor, ahora quita el fuego.
El 88, justo año del plebiscito del sí y el no, el Puma Rodríguez sacaba partido a un pueblo que aquí reclamaba espacio. La comisión organizadora del Festival de Viña del Mar nos ha dado expresas instrucciones que la gaviota está reservada solamente para la competencia. Yo voy a acatar la voluntad de ustedes. Yo quiero lo que ustedes quieran. Y cerraba así los 18 minutos más tensos que se hubiesen vivido sobre el escenario de Viña, con el Puma deteniendo a la orquesta varias veces porque el público pedía una gaviota que la alcaldesa no quiso entregar hasta que fue inevitable. A veces hay que escuchar la voz del pueblo. Y ese mismo año Richard Page, vocalista de Mr. Mister, leía una carta donde el pronunciar en un buen español parecía ser la única complicación del texto. Y también un saludo para los actores chilenos amenazados de muerte. Los artistas del mundo, estamos con ellos. Fue amedrentado bajo el escenario por agentes de seguridad. La CNI tenía una presencia en la Quinta Vergara durante sus años. Es así como rápidamente intenta enmendar. I am not a politician. Él no es un político. I am only a musician and I love you. Una explicación y una excusa frente a una situación absolutamente ajena a la música en el día de hoy. Tensiones que no cesarían con el retorno a la democracia. No se me pongan nerviosos, señores. Lo tengo todo identificado. Gana ella, señores. Gracias, pueblo de Chile. Aunque la tensión que envuelve la rutina de Palta Meléndez el 91 imitando a un Pinochet todavía líder del ejército, mutaría de a poco a un abanico de temáticas más variopintas. ¡Esa gaviota de plata para Enrique Iglesias! Este año, como el imprudente y absurdo lanzamiento de una gaviota al público que hace Enrique Iglesias en 2000. ¡No! ¡No! ¡Tiraste la gaviota! Esta gaviota. ¡Pero Enrique! Peligro que no corre Morrissey, pues impide que le hagan cualquier interrupción en su show para entregarle gaviotas u otras chucherías. Tampoco deja a este reconocido vegano que se le acerque nadie vestido con cueros. Y qué decir la tensión que generó en las tribunas, donde nadie pudo tampoco disfrutar un sándwich de lomito o jamón, porque Morrissey lo prohibió. Y la verdad que estoy muy feliz por toda la gente que espero que nos reciba bien. Tras su polémica salida de Colo-Colo, el goleador histórico del fútbol chileno estuvo apenas unas horas cesante. Una simple llamada de la cuarta región cambió su panorama y hoy ya tiene nueva camiseta. ¿Cómo les va? ¿Cómo está? Buenas noches. Uno pensaba que podía volver al Chaco Morning, un viejo amor, o tal vez a San Antonio Unido, donde es dueño Esteban Paredes. Lo cierto es que el tanque, que manejaba varias ofertas, ya eligió y va a jugar en Coquimbo Unido tras este ofrecimiento. Mira, una decisión muy dolorosa, Andrés, muy dolorosa, y así se lo hice ver también a Esteban cuando hablé por teléfono en la mañana con él. Tal cual, un llamado telefónico fue el método elegido por el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, para comunicarle al capitán, goleador histórico y último referente colocolino, que no seguiría en el club. Obviamente es retirarme a fin de año. Ojalá sean Colo-Colo. El 7 quedó dolido, jamás esperó eso. Su idea era seguir en Macul hasta fin de año y colgar los botines con la camiseta alba. Incluso Gustavo Quinteros había dado su venia para que ello ocurriera, pero eso no pasó. Al tanque lo sacaron con un telefonazo. Yo dije que quería jugar hasta fin de año. Y como esa era su idea, el ex capitán del Cacique escuchó ofertas. Ahí aparecieron viejos conocidos para seducirlo con una oferta. Fue así como Esteban Paredes optó por sobre Palestino, Calera y el Morning por el proyecto de Coquimbo Unido. Conversaciones con su representante Sergio Morales y con el nuevo técnico Héctor Tapia lo terminaron por convencer. Espero que el hincha también esté contento, feliz.
voy a dar el 100% de mí en cada partido. A sus 40 años vestirá su 9ª camiseta. Además, asume la responsabilidad de intentar cerrar su carrera con un ascenso. Esperemos volver de una primera división. De esta forma, el goleador histórico del fútbol chileno se reencuentra con Tito Tapia. Además, con Carlos Carmona, el Barbón sumó una potente arma. Ahora tienen un tanque pirata. La verdad que muy feliz, muy contento de poder llegar al equipo semifinalista de América. Este año va a volver el público sí o sí. Se acerca el regreso al público en los estadios. Pablo Vidal, presidente de la NFP, asegura que eso sucederá sí o sí este 2021. Y tal como en el Super Bowl, la NFP quiere concretar el retorno de las clasificatorias. Esto sería el Chile-Paraguay del 25 de marzo y para ello ya extendió una invitación a todo el personal de la salud para que sea nuestra marea roja. Solo resta esperar la respuesta del MinSal. Uno de los grandes eventos deportivos del último tiempo, espectáculos, show en vivo y un héroe que traspasa generaciones como Tom Brady. ¿Qué tiene que ver eso con Chile? El Super Bowl 55 tendrá personal de salud entre sus asistentes. Fueron 7.500 los invitados. La ANFP piensa replicar aquello para el partido de la Roja ante Paraguay el 25 de marzo. Invitar a todos los funcionarios de salud o a gran parte de los funcionarios de salud que están vacunados a ese partido como un premio, como una valoración. Desde Quilín enviaron 10.000 invitaciones al MinSal. Aún no hay respuesta, pero la idea aún sigue en pie por parte de la ANFP. Y es una propuesta que nosotros hicimos, estamos esperando también la respuesta. El fútbol llora el retorno de los hinchas a los estadios. Es parte fundamental del espectáculo, pero ya desde el viernes pasado la NFP viene adelantando. Este campeonato va a ser bastante más atractivo y también con esa vuelta al público que esperamos muy prontamente también para los hinchas. Se está estudiando y analizando en Quilín. Desde noviembre están planificando el regreso de los hinchas a los estadios. La Comisión Médica de la ANFP ha mantenido contacto con el MinSal y el Ministerio del Deporte para no cometer errores. Esto está en un proceso evaluativo que va de la mano también con lo que va sucediendo y la situación sanitaria del país y del mundo. Este año va a volver el público sí o sí. No hemos decidido todavía nada con respecto a la presencia de público en los estadios. La NFP está esperando el visto bueno del MinSal para activar el plan retorno. También aguarda una respuesta para saber si contará con el personal de salud en el duelo de la Roja ante Paraguay. En Quilín se ponen modo Super Bowl. Excelente idea, ojalá que se concrete todo aquello con el... En ese golazo, saco de Martin Bradway y hacerlo en el área. Tranquilo, apiló defensores y así entonces el 3-0 definitivo. El Barça volvió a ganar y volvió a la tercera posición con 50 puntos. Ahora revisamos imágenes de la Champions con la visita del Real Madrid a Italia para enfrentar al Atalanta. Gol de Ferland Mendy a los 86 minutos. Buena definición. Sonríe Zinedine Zidane. El partido de ida. De Mendy con la derecha. 3 jugadores al bloqueo. Ahí está entonces el triunfo del Real Madrid. Pausa comercial, pero ya regreso y te cuento qué pasa con Diego Armando Maradona, que no puede descansar aún en paz en Argentina. Con 24 horas. Diego Armando Maradona todavía no puede descansar en paz. Siguen sumando nuevos imputados por homicidio culposo y las conversaciones del staff médico no dejan de salir a la luz. Es un verdadero escándalo en Argentina. Ahora sus hijas, Hanna y Yanina Maradona, fueron citadas a declarar ante la Fiscalía por esta situación embarazosa de la muerte de su padre. Yo estoy por la autopista ya. Llegaré... Parece que está muerto. Pota que está muerto. Sí, boludo. Parece que hizo un paro cardiorrespiratorio. Se va a cagar muriendo el gordo. No hay descanso todavía para Diego Armando Maradona.
Siguen las escalofriantes conversaciones, hay nuevos imputados y citaciones a declarar. La investigación ya va tomando ritmo. Surgieron nuevos chats que se suman a las dos nuevas imputaciones, ¿no? La del enfermero y la del coordinador de la empresa médica que manejaba todo el sector de enfermería de Diego Armando Maradona. Incertidumbre sobre lo que pasó aquel 25 de noviembre en el barrio San Andrés de Tigre. Ahora suman 7 los imputados en el caso Maradona. Los nuevos nombres, Nancy Forlini y Mariano Perroni. Con lo cual ya son 3 enfermeros de la empresa que contrataron para cuidarlo, más el coordinador. Que no termine nunca esta fiesta, que no termine nunca el amor que me tienen. Diego está controlado, tiene un drenajecito que se lo vamos a retirar mañana, pero todo salió muy bien. Nombres que se suman a los del conocido neurocirujano del Diego, Leopoldo Luque, y al de la psiquiatra Agustina Kosachov. Médicos acusados por homicidio culposo y que han causado polémica por sus escandalosas conversaciones. Demencia alcohólica, lo que se vislumbra en Diego es Parkinson. Se viene el cumpleaños, hay que reducirle la medicación para que pueda estar presentable. O perdemos la matrícula y vamos en cana o seremos semidioses. La justicia argentina ha hecho sus tareas y llamó a declarar a 2 de las hijas del Pelusa, Hanna y Yanina Maradona. Ahora la Fiscalía trabaja en la resolución de un caso que se ha vuelto cada vez más polémico. Y esto es solo con su extraña muerte. Veamos qué va a pasar cuando comiencen a repartir la millonaria indemnización que tiene Diego Armando Maradona. Finalizamos el bloque deportivo, pero usted sigue informándose con 24 Horas Central. Pausa comercial, que esté muy bien. Muy buenas noches. Ya volvimos con... Cada integrante del hogar podrán recibir las familias más vulnerables del país con la extensión del ingreso familiar de emergencia. Un beneficio que se amplía a marzo y abril y que durante febrero va a beneficiar a más de 6 millones de personas. Corresponde al séptimo ingreso familiar de emergencia, un beneficio que comenzó a pagarse a las familias más vulnerables del país hace casi 8 meses para hacer frente económicamente a la pandemia. Hoy el gobierno anunció que el beneficio se extenderá por marzo y abril y el monto dependerá de la condición sanitaria en la que han estado las comunas. Tiempos tan duros, tan difíciles, de tanta adversidad. Y por eso nos hemos comprometido, frente a todos los chilenos, a mantener y reforzar esta red de protección social durante todo el tiempo que sea necesario, para que ninguna familia de nuestro país se quede sola, desamparada, sin protección. Para el pago del ingreso familiar de emergencia de marzo y de abril, se considerará la fase en la que estuvo la comuna de residencia entre el 25 de enero y el 28 de febrero de este año. Si estuvo en cuarentena durante ese periodo, durante 28 días o más, el aporte asciende a 100.000 pesos por cada integrante del hogar. Si estuvo en fase 1 entre 14 y 27 días corridos, corresponde un IFE de 80.000 pesos por integrante. Ahora, si usted estuvo en transición 14 días o más, el pago equivale a 40.000 pesos por cada integrante de la familia. Para mí sería una bendición de Dios porque realmente estamos sin trabajo y esto para nosotros serviría una buena ayuda al gobierno. No, para gastos, remedios y todo porque mi viejo está enfermo. En comida, en la alimentación, en las cosas del hogar. Yo lo encuentro bueno, pero debiera ser un poquito más amplio para la clase media. Que toquemos algo, no una cantidad grande, pero que también nos llegue una colita. Para recibir el IFE cuarentena o transición, debe estar en el registro social de hogares y pertenecer al 60% más vulnerable de la población. Aquellos que ya son beneficiarios del sistema de seguridades y oportunidades o del subsidio único familiar obtendrán el ingreso familiar de emergencia de manera automática. Para el pago que queremos realizar en el mes de marzo va a haber una nueva postulación entre el 5 y el 15 de marzo. Ingresodeemergencia.cl. Va a depender de en qué situación de paso a paso estuvo la comuna al 28 de febrero, 5 semanas hacia atrás. Dependiendo de qué paso va a ser el monto que va a recibir la persona. De hecho, el beneficio también aplica como bono COVID para aquellas comunas que entre el 25 de enero y el 28 de febrero han estado 14 días o más en fase 3 o 4.
En estos casos, el pago equivale a 25.000 pesos por cada integrante de la familia, un aporte que durante febrero llegará a más de 6,3 millones de personas y que nuevamente se extiende. El objetivo es ir en ayuda de quienes han recibido el impacto económico más fuerte producto de las medidas sanitarias que se han tomado durante la pandemia en Chile. Universidad Bernardo O'Higgins. 24horas.cl. Atención con lo siguiente porque hay 5.000 becas que están disponibles para quienes estén interesados en estudiar o bien perfeccionar su nivel de inglés. Toda la información es gratuita para mayores